porque acompañan la respiración. El problema es que a veces no es tan así. Claro, este electro probablemente sea de un chico un poquito más grande, donde la aspiración y la expiración es más marcada. En los nenes más chiquitos, a veces esas variaciones son más cortas. Entonces, si vos tenés solo 2 o 3 latidos que son un poquito más rápidos, ahí es cuando uno se confunde con un extrasístole. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer para evitar la confusión? Perfecto. A veces en el electro, si te da dudas, pero pasa que vos tenés una tira de electro. Entonces lo ocultás y le decís al chico, deja de respirar. ¿Sí? Que más o menos, si no es muy chiquito, se puede. Perfecto. Ahí tenemos una bradicardia y ahí tenemos esto. Bueno. Bueno, perdón, ayer estuve guardia y no puse la tabla. Lo más importante, vamos a hablar entonces de o sea, dentro de lo sinusal tenemos las variaciones respiratorias, tenemos lo que es la taquicardia y lo que es la bradicardia. En cuanto a la taquicardia, otro motivo de consulta súper frecuente. Ustedes no pasaron por terapia todavía, pero más de una vez nos van a consultar una taquicardia y va a ser una taquicardia sinusal. Lo más importante acá es que uno tiene que tener en mente la variación de los niños, ¿sí? En cuanto, obviamente, cuanto más chiquito, la frecuencia cardíaca normal es más alta. Entonces, esa tabla que está en todos lados, esa es la que uno tiene que tener en mente, ¿sí? Porque en un neo, una frecuencia cardíaca de 180 puede ser normal si el chico está llorando, ¿sí? Hasta 200, 205 uno puede aguantar. Entonces, no es lo mismo que si yo tengo un chico de 14 años. Ahí siempre va a ser patológica una frecuencia cardíaca de 160. Entonces, lo que hay que tener en mente en ese momento es cuál es la frecuencia cardíaca normal según la edad, ¿sí? Y esto que dice acá, que cuando excede los 200 latidos por minuto, y es raro que sea sinusal. ¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Para descartar que sea sinusal o no. Un electro, básicamente. Un electro de 12 derivaciones. Bien, muy breve, porque ustedes ya lo saben. ¿Cómo definimos que algo es sinusal o no es sinusal? Onda P. Onda P, ¿dónde? De 1 y F. Positiva de 1 en F, sí. Que sea sucedida de un QRS. Y que todos los QRS tengan. Perfecto. Muy bien. Acá ven que se ve claro, más o menos la técnica de los cuadraditos grandes es 1500. Los cuadritos chiquitos y los cuadritos grandes 300, entonces acá tenemos 300, 150, el chico está casi en 150, ¿no? Pero se ve que la onda P es bien positiva en D1, bien positiva en ABF, esto es una taquicardia sinusal. Causas de taquicardia sinusal, miles. Fiebre, lo más común, ejercicio, si el chico está nervioso, que esté anémico, que esté infectado, que haya hemorragias, estas serían más graves, ¿no? Hemorragia, insuficiencia cardíaca, shock y raramente tirotoxicosis, pero muchas veces pasa, ¿no? Un hipertiroidismo y algunas drogas, no nos olvidemos de las drogas más que nada en intoxicaciones accidentales o consumos problemáticos. Bien, en cuanto a la bradicardia, esto sí por ahí es más, por ahí el cuadro de las taquicardias lo tenemos más en mente. En cuanto a la bradicardia, también hay cuadros de referencia según la edad, pero para tener así a grandes rasgos, si es un neo hasta los 3 años, menos de 100, podemos decir que está bradicárdico, ¿sí? Si está entre 3 a 9, menos de 60, y ya más grande, menos de 50. Acá es al revés, cuanto más grande, menos se tolera. Primera causa de bradicardia, por lejos, los vagotónicos. Los chicos altos, flacos, así, bien ejercitadas. Esa es la primera causa por lejos. Después tenemos otras, obvio, asociadas a patologías súper frecuentes, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Como hay un 70% más o menos de trastornos de la conducta alimentaria, que el primer hallazgo en el electro es una bradicardia. Y después otros más raros, ¿no? Hipertensión intracraniana, siempre chequear la medicación que tiene, porque a veces nos pasa, está súper bradicárdico. ¿Con qué lo tenés dado? Con morfina. Y bueno, puede pasar. Obvio, y si tiene beta bloqueantes también, ya sea porque o la sobreindicamos o porque una sobrerespuesta. Perfecto. ¿Tratamiento? Ninguno. La bradicardia no tiene causa, excepto que genere, básicamente, ¿cómo se llama? Descompensación hemodinámica, que eso sería otro capítulo aparte, y ahí tenemos hablando de no sería una bradicardia sinusal probablemente. Ustedes piensen que para que sea una bradicardia sinusal, cumple los mismos criterios, tiene que tener onda P positiva en D1 en AF, o sea, tiene que venir del nodo sinusal. El nodo sinusal tiene un periodo menor, o sea, tiene ¿cómo se llama? Un rango de frecuencia, ¿sí? Es raro que sea menor a 50, 45 en superdeportista. Entonces, bradicardias extremas, estaríamos hablando más de otras arritmias que de una bradicardia sinusal. En general, la bradicardia sinusal no revierte ninguna importancia, ¿sí? Ahora,
y siempre tratar la causa. Otra causa, por ejemplo, dentro sería de las drogas, si quieren, el hipotiroidismo. Si ustedes están donde sea que estén, consultorio, sala, y ven el paciente que tiene una bradicardia, lo primero a hacer, obvio, un electro, ¿sí? Para ver que sea sinusal, bradicardia sinusal. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué está? ¿Cuál es? Está genial el pibe, ¿no? O sea, estimular a Bueno, ves el estado hemodinámico chico, perfecto, no es solo la bradicardia. Bien, ves que cómo está la TA, si el signo es de bajo perfusión, y a ver si, o sea, si la bradicardia responde a un perfecto, eso tiene un nombre que se llama una respuesta cronotrópica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en estos chicos que son altos, o lo que decimos nosotros vagotónicos, ¿se acuerdan que el sistema de conducción está regido por el simpático y el parasimpático? El parasimpático te lo tira para abajo. Entonces vos tenés que hacer estimular una respuesta simpática. Nosotros, con el simple hecho de, lo tenemos en la camilla, ¿sí? Y está, cuando se ponen bradicárdicos en general, no lo puse, pero van a ver que muchas veces, en vez de comandar el sinusal, nosotros tiene un ritmo muscular bajo. Significa que empieza a comandar desde la aurícula, ¿no? Con el simple hecho de sentarlo, eso lo taquicardiza un poco y lo vuelve sinusal. Entonces, esto ya ves que tiene respuesta cronotrópica. Esto es lo que le puse acá. Como que siempre evalúa respuesta cronotrópica. ¿Esto no? Bien. Entonces, hasta ahí todo lo que sería relacionado con la sinusal. La variación respiratoria, taquicardia, bradicardia. Fácil. ¿Venimos bien? Otro motivo súper frecuente de consulta son las extrasístoles. ¿Qué son las extrasístoles? Latidos agarrados. Latidos. No comandados por el cirujano. O bueno, No siempre, puede ser auriculares también, y un cerquito de sinusal. Latido, seguro. Hay una palabra que es clave para definir la extrasístole. Ectópicos, está bien, pero hay otra palabra que es tópicos, eléctricos. Prematuros, o sea, vienen antes del estímulo sinusal. O sea, vos para decir que es un extrasístole, justamente es un latido prematuro, adelantado. Son ectópicos porque en general no vienen del sinusal, sí, o vienen de la aurícula, del nodo, más abajo. Pero la clave de la palabra es que son adelantados o prematuros. Entonces, tenemos dos tipos. Pueden venir desde arriba de los ventrículos o pueden venir desde abajo de los ventrículos. Ahí tenemos la clasificación bien grande. Extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares. Son latidos precoces que nacen en cualquier parte de la aurícula, las supraventriculares. La onda P, o sea, las características es que las extrasístoles supraventriculares, como vienen de la aurícula, van a tener una onda P. Pasa que esa onda P, acá como dijeron, es ectópica, o sea, es diferente de la onda P sinusal, entonces va a tener diferente morfología, básicamente. Tiene diferente morfología y eje eléctrico, y la pausa compensatoria es incompleta. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe lo que es la pausa compensatoria? De ciclo. El tiempo que permanece todo despolarizado. En realidad, mira, acá les hice un ejemplo. Esto es una tira de Holter. En la tira de Holter uno no puede decir estrictamente que es sinusal o no, por dónde están puestos los cables, pero no importa. Créanme que esto es un ritmo sinusal. Y acá en rojo está marcado, no sé si lo ven. Para. Yo no me llevo bien con la tecnología, Mica. Tengo que bajar esto. ¿Cómo hago? Cuando dice en la flechita verde, la tira Ahí está. Ahí. Miren, paren. Ahí ven. Acá ven, acá con en la flecha roja está marcada una extrasístole que es supraventricular. Fíjense que acá vienen, las ondas P vienen siendo positivas, ¿no? Ahí las ven. P, P, P. Y acá viene un latido que si uno cuenta, acá está en 300, 150, en 120 más o menos. Y acá 300 rápidamente se adelanta y viene este latido. Y tiene una P que es distinta a las P que venían. Entonces, esta es una extrasístole supraventricular. ¿Sí? Lo que uno dice es que después de una extrasístole supraventricular tiene un pedido refractario un poco más grande, o sea, una pausa que es mayor a las pausas, o sea, el periodo de repolarización habitual. Entonces, que sea incompleta significa que el latido que incluye el extrasístole más la pausa siguiente es menor a 2 latidos previos. ¿Sí? Esto es más del especialista, pero para que sepan que la pausa en las extrasístoles es
supraventriculares es incompleta. Y esta es una de las características que la diferencia. ¿Por qué digo esto? ¿Qué característica me falta acá que ustedes pensarían que... Bueno, no lo puse. ¿Qué característica me falta acá que ustedes pensarían que es habitual en las extrasistores supraventriculares? O sea, ustedes ven una electro, ven una supraventricular. ¿Cómo la pueden distinguir de la ventricular? Bien, por el QRS. ¿Por qué no puse el QRS acá? Porque, o sea, si vienen estrictamente del ventrículo, el QRS probablemente sea ancho, ¿sí? Si vienen de la aurícula, el QRS va a ser angosto. Una zona gris que nosotros decimos que es el nodo. ¿Se acuerdan del sistema de conducción? Nosotros teníamos la aurícula, los haces, el nodo AB, el nodo sinusal, el nodo AB, y de ahí se dividía el GIS. Y según qué tan alejado estemos del nodo sinusal, era cuánto mayor va a ser el QRS si parte de ese lado en particular, ¿sí? La cosa es que los latidos que vienen del nodo son latidos muy parecidos a las supraventriculares. De hecho, ustedes no lo van a poder distinguir. Cuando ustedes vean un ritmo nodal, si alguna vez ven un ritmo nodal, o si lo escuchan en la terapia, o si una vez pasan por cardiovascular, los ritmos nodales, o sea, los que vienen del nodo, el QRS es angosto, ¿sí? Porque el nodo tiene ¿cómo se llama? Un coso de conducción muy parecido a los supraventriculares. Por eso no les puse que es siempre el QRS ancho. Obvio que si ven un QRS ancho ya saben que es ventricular, pero no es solo eso, ¿sí? Ahí estaríamos un poco más fino, pero bueno. No, porque ¿te acordás las células que forman el sistema de conducción? O sea, las células del nodo son muy parecidas a las especializadas como las sinusales, ¿se entiende? Solo que tienen una latencia un poco más rápida, o sea, como que la fase de despolarización es más lenta, entonces tardan más en despolarizarse, y antes va a salir del nodo. Pero distinto es las ventriculares, que ahí son no tejidos no especializados. Entonces, esas son siempre anchas, pero las del nodo son especializados. Entonces, tiene que ocurrir angosto. Bueno, súper frecuentes. Las extrasístoles supraventriculares en general en pediatría no traen síntomas, ¿sí? Los chicos no suelen tener las palpitaciones que tienen los adultos, es raro que tengan. Por ahí los adolescentes suelen tener más, y la realidad es que no suelen descompensar y no solemos dar tratamientos para las extrasístoles supraventriculares, ¿sí? Suelen ser hallazgos, que la mayoría de veces pasan desapercibidos. Bien. Por otro lado tenemos las extrasístoles ventriculares. Entonces acá también son latidos anticipados. ¿Qué características tienen? Acá no están precedidos por una onda P, porque justamente no vienen de ningún lado auricular donde haya despolarización auricular. Vienen estrictamente del ventrículo. Y acá lo que puse, la duración del QRS en general es más prolongada que la del ritmo de base. Y en cuanto a la pausa compensadora, decimos que es completa, ya que la de suma del intervalo previo del posterior del extrasístole es igual a la suma de dos intervalos RR consecutivos al ritmo sinusal. Acá les puse igual Bien. Acá tenemos la extrasístole. Esta es claramente, o sea, esta es muy distinguible. ¿La ven ahí? Es ancha, no tiene onda P. Y bueno, si nos ponemos un poco más fino, vemos que desde el latido previo hasta el siguiente, este periodo es igual a 2 latidos antes de la extrasístole. Bueno, ¿qué se les ocurre que en estos casos, por ejemplo, ustedes, no sé, están en el consultorio y ven un chico que tiene extrasístoles ventriculares? ¿Qué se les ocurre que habría que hacer? Un holter. Un holter. ¿Buscando qué? O sea, ¿qué tan frecuentes ocurren? O sea, las frecuencias de estas extrasístoles Perfecto. y el resto de los hospitales que le tira el holter como para ver cómo compensa eso. Frecuencias. Y el foco. ¿Quién dijo el foco? Sí, no, El foco, bien. O sea, temporal, sí, no. perdón, ¿no te escuché el qué? Sea un síntoma también sirve. Bien. No. Sí, puede ser, sí. Entonces vamos a ver frecuencia, vamos a ver dónde está el foco. ¿Se les ocurre que otra cosa más nos da el holter? ¿Quién sabe algo de todo eso? O sea, cuando uno detecta extrasístoles deberíamos evaluar todo esto. La frecuencia, la morfología, el periodo de acoplamiento y la periodicidad. Cuando hablamos de frecuencia, en Holter en general usamos esto, ¿sí? Menos de 10 es poco frecuente, entre 10 y 20 es frecuente y más de 20 es muy frecuente. Y acá las aguas se dividen y se lo dejamos al especialista, pero hay gente que con extrasístoles frecuentes, asintomático, médica, y hay gente que en general espera hasta que haya síntomas. Hay niños con extrasístoles ventriculares frecuentes, totalmente asintomáticos. Entonces ahí uno puede tomar los dos caminos, ¿sí?
Bien, entonces eso sería la frecuencia. El otro punto es la morfología. Bien, monomorfas, cuando viene de un solo lado, entonces todas las extrasístoles van a ser iguales. Polimorfas vienen de dos lugares distintos y las extrasístoles pueden ser diferentes. Fácil. Acá vemos mismo tipo de extrasístole, acá vemos cómo una va para un lado, la otra va para el otro. ¿Sí? Y esta es más parecida a esta. Entonces, monomorfas me va a hablar de algo más benigno y polimorfas me va a alejar un poco. O sea, la idea de las extrasístoles ventriculares ya no son tan benignas como las extrasístoles supraventriculares. Entonces nosotros con esta característica vamos a dividir las aguas. ¿Cuáles no me tienen que preocupar? Y entran dentro de este grupo que estamos hablando, las arritmias benignas de la infancia, y cuál, y no, ya no me gustan tanto y las voy a sacar de ese grupo. Por ejemplo, obvio que las muy frecuentes y me van a llamar un poco más la atención que las poco frecuentes. Y en este caso, las monomorfas serían más benignas que las polimorfas. Bien, esto es un poco más complejo, pero bueno, nada, se los quería dejar para que lo tengan. El periodo de acoplamiento o algo que se llama ligadura es el intervalo que existe entre que comienza el QRS del latido sinusal anterior y el comienzo del QRS de la extrasístole, ¿sí? Que eso puede ser fija o variable. Entonces, en realidad sería, ¿qué tan alejado? Este es un extrasístole, estos son empiezan latidos normales, 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 normales. Acá ven como claramente aparece un latido adelantado primero. Cuando ustedes vean el Holter ahí, eso le tiro estos números es de la frecuencia que tiene en ese momento. Entonces, este es un latido claramente adelantado y si lo ven es todas las características de una extrasístole. No tiene onda P, es ancho. Bien, y entonces lo que hay que ver es qué tan lejos aparece del latido sinusal, ¿sí? Ese tiempo que hay entre el latido sinusal y la extrasístole es lo que se llama ligadura. Y eso puede ser fija o variable. Ligadura fija nos saca de la benignidad porque nos habla de un foco ectópico que está descargando. Claro, siempre es el mismo. Siempre es el mismo y al mismo tiempo. Entonces me habla de que hay algo, o sea, No, hospitalizar, un foco ectópico, hay algo ahí que está descargando y variable y me habla de que pueden ser diferentes focos. Bien, y en cuanto a la periodicidad o frecuencia de aparición, esto es que las extrasístoles pueden parecer de forma aislada, ¿sí? Por ejemplo, acá, latido sinusal, extrasístole, latido sinusal, extrasístole. Bueno, esto no está aislado, perdón, no puse ninguna de las aisladas. Pueden aparecer de formas aisladas o pueden aparecer en formas repetitivas. Estas formas repetitivas de vuelta me hablan de mayor complejidad. ¿Qué formas repetitivas conocen? Una bigeminia, que significa latido sinusal, extrasístole, latido sinusal, extrasístole. Acá, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Trigeminia es una extrasístole, dos sinusales. Una extrasístole, dos sinusales. ¿Sí? Sinusal, sinusal, extrasístole. Sinusal, sinusal, extrasístoles. Cuanto más agrupadas estén y mayor complejidad pueden llegar a tener. Esta bigeminia y no nos gusta. Después hablamos de que tienen... Eso es en relación con los latidos sinusales. Después, la cantidad de extrasístoles que aparezcan, eso hablamos de duplas, cuando hay dos juntas, ¿sí? O antes se hablaba de tripletas, hoy se habla de taquicardia ventricular no sostenida. Cuando hay 3 o más, hasta 30 segundos. Después es una taquicardia ventricular. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Esto ya es taquicardia ventricular no sostenida. ¿Cómo? O sea, la taquicardia ventricular no sostenida, medio como estoy poniendo un desfibrilador al lado. No, no tanto. Pero salen de las arritmias benignas. Obviamente no es una arritmia benigna. No nos gustan. Las duplas tampoco nos gustan. Dos extrasístoles juntas no nos gustan. La bigeminia tampoco. Pero bueno, para que sepan que obviamente las aisladas entran dentro de este grupo, todo el resto y revierten un poco más de gravedad. Entonces, ¿cuáles son las pautas de alarmas que vamos a tener en las extrasístoles? Cuando son frecuentes, cuando son agrupadas, si son multifocales, si aumentan con el ejercicio. Este es un punto clave. Nosotros a todos estos pacientes le vamos a hacer una ergometría, porque el comportamiento que tengan con el ejercicio nos habla de la benignidad o no de esas extrasístoles. Extrasístoles que desaparecen con el ejercicio, bien. Extrasístoles que siguen con el ejercicio o que aparecen en la recuperación, no nos gustan. Y obviamente si hay alguna, antecedente personal de cardiopatía congénita adquirida siempre, y si hay algún antecedente familiar de síncope o muerte súbita, y tampoco.
Bien, entonces, son súper frecuentes, se pueden ver tanto en niños con corazón sano como acompañados de, bueno, estas cardiopatías congénitas, hipoxemia, intoxicación digitálica, que es una droga que se usaba mucho antes, se dejó de usar, ahora la estamos usando de vuelta, como que hay un revival de la digoxina, hipocalemia, hipomagnesemia e hipercalcemia. Y el tratamiento básicamente es la corrección de la causa subyacente. Bien. Esto se los traje solo para que si alguna vez lo escuchan. Se llama ritmo idioventricular acelerado. ¿Sí? Ya eso te habla de que idioventricular es que viene del ventrículo. Acelerado, que significa que tiene una frecuencia un poco más alta que el ventrículo habitual. ¿Sí? Entonces tiene todas las características en el electro de la taquicardia ventricular, con excepción de la frecuencia, porque es mucho más lenta que una taquicardia ventricular. Es una arritmia benigna y tiende a desaparecer con el tiempo. Se presenta en niños sanos. Nada, hay que hacer control ecocardiográfico porque esto en el tiempo puede llevar a dilatación ventricular y disfunción. Esto puede verse mucho también, ¿saben cuándo? En algunos pacientes con trastorno de conducta alimentaria o algunas restricciones alimentarias, algunas veces se ven que tienen, miren, ahí, y esto si lo tomáramos como extrasístoles es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, es una taquicardia ventricular no sostenida, pero no tiene frecuencia de taquicardia ventricular, y acá sale de vuelta sinusal. Entonces me habla que por X causa el sinusal como que se enlentece y toma al mando este ritmo que es ventricular, básicamente. ¿Bien? Un poquito más abajo. No, porque si fuese el nodo AB, el QRS es angostón. Claro. Este ya lleva el ventrículo. Listo.